el Hijo de Dios, los cristianos, son los hombres, las mujeres, porque tenemos esperanza. ¿No es verdad? La palabra de Dios nos dice, si hubiéramos dedicado más tiempo en estudiar la vida de Jesús, si hubiéramos tratado diariamente de recordar, de pasar entre la vida, estudiando la vida de Jesús a través de la Biblia, a través de los evangelios, ¿cómo creceríamos? Este tema que vamos a tratar hoy es muy importante, especialmente en la salvación de cada persona, en la salvación de cada alma, de cada ser. Y es muy importante como cristianos, como pueblo de Dios, que tengamos un buen concepto de lo que Pablo está diciendo aquí. Imagínate, a veces no puedo imaginar cómo es posible cuando David dice en Salmos, oh Señor, ¿qué es el hombre? Cuando veo todo lo que has hecho, cuando contemplo las estrellas, cuando contemplo la naturaleza que tú has hecho, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdas de ellos? Si nosotros como cristianos nos detenemos a veces en la vida, todos los días, y nosotros busquemos al Señor, nosotros contemplamos a Dios, mis hermanos, debemos aceptar, debemos recalcar hoy en este día que no hay regalo más grande, no hay un regalo más valioso, no hay algo más grande que Dios ha hecho por nosotros, por el ser humano, que es la salvación. Cuando la Biblia nos dice, por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así que mis hermanos, estás aquí porque Dios te llamó. Estás aquí porque estás privilegiado en esta mañana. Hay muchos que desearían de poder estar en la casa de Dios, pero no tienen a dónde ir, porque los gobiernos a veces, países, hay países donde no pueden congregar cristianos. Cada vez que reunamos acá, debemos agradecer a Dios por su provisión. Vamos a orar. Padre Santo que está en los cielos, tu nombre sea santificado, ore para siempre. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que tu espíritu puede mover aquí en la iglesia de Dios es amor, y que podamos entender tu palabra. Podamos entender siquiera un poquito de tu amor y misericordia. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay nada. Nadie puede hacer nada. Estamos aquí en este mundo, estamos como en una prisión. A veces cuando las personas, a veces cuando las denominaciones, hay denominaciones que tratan de poner a un lado a Jesús. Mire, mis hermanos, Jesús es el centro de salvación. Jesús es el centro del plan de salvación del Señor. Había una vez una muchacha que fue a viajar con sus padres en un bote, un barco, y estaban viajando. De repente ocurrió una emergencia. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que la muchacha tuvo un dolor grandísimo que no podía soportar. Y allá en el barco no había mucho de materiales para poder tratar a una persona. Entonces sucedió, la historia nos cuenta que no sabían qué hacer. El capitán del barco comenzó a ver si no hay ningún barco por aquí.
o un centro médico más cerca posible donde esta muchacha podía ser tratado. Ellos diagnosticaron que esta muchacha sufría de su apendicitis. Se rompió. Y me han dicho que ese es un dolor grande. Entonces, el capitán del barco turístico comenzó a buscar dónde podía conseguir un lugar, un hospital más cerca posible donde esta muchacha podía ser atendida. Y la historia nos dice que mandaron señales por todos lados, por esa parte, imagínate, en medio del mar. Pero por suerte de la muchacha, un barco que es un cargaaviones, ¿no? Portaaviones, escuchó, recibió la señal. Y al recibir la señal, le contaron: oye, tenemos una muchacha aquí que está sufriendo de apendicitis y está en una emergencia, necesita ser tratado. Ellos allá, el portador de avión, ellos estaban en una práctica muy lejos del barco. Y cargaba como más de 6,000 tripulantes, imagínate. En pleno ejercicio, con aviones volando, con aviones sobre el piso del portaaviones. Ellos debían tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la práctica o nos devolvemos en una área donde un helicóptero puede ir a buscar a la muchacha y traerla para acá y que podamos darle la atención que necesita? La historia nos dice que el capitán del barco, donde había 6,000 tripulantes, imagínate, haciendo un ejercicio grandísimo, el capitán tomó la decisión de detener el barco, el portaavión, devolverse como 500 millas por ahí, donde el helicóptero pudiera traer a la muchacha al portaaviones. Se devolvieron, imagínate. Eso no pasa fácil. La muchacha fue atendida, fue sanada, pero el problema era, y los padres estaban pensando, todo eso salió como $2.5 millones. Imagínate, $2.5 millones. ¿Quién puede pagar eso? Porque los padres no van a pagarlo, no pueden pagarlo. No tenían la moda de pagarlo. Pero para hacer la historia un poco más corta, la historia nos dice que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, escogió para regalar a la muchacha todo el dinero, todo el tratamiento. $2.5 millones. ¿Sabes? A veces el hombre recibe regalos cuantiosos. A veces el hombre tiene posesiones caras. A veces nosotros como seres humanos queremos tener los comodidades que da en este mundo. Queremos tener todo el placer. Queremos tener el mejor carro. Queremos tener la casa más grande. Pero en esta mañana, en esta tarde, quiero que sepas, que estés seguro que no hay nada que este mundo puede ofrecer, ni carro, ni casa, ni placer. No hay nada que ni nosotros podemos hacer que valga tanto como lo que Dios hizo por nosotros al enviar su único hijo a morir aquí en este mundo
y darnos salvación. Si como iglesia nos detuviéramos más en estudiar esto, la pluma inspirada nos dice que los ángeles pasarán eternidad estudiando esto. Inspirada nos dice, con su brazo humano, léelo conmigo, con su brazo humano, Cristo abrazó a la raza humana, mientras con su brazo divino agarró al trono del infinito, uniendo al hombre finito con el Dios infinito. Nada más. Eso era lo que Dios quería y lo que Dios quiere todavía. Es verdad lo que David dice: al ver lo que hiciste, al ver las estrellas, al ver el sol, al ver la luna, al ver todo lo que hiciste en la naturaleza, al mirar el mar. Oye, tú sabes, cuando yo voy al mar, yo digo, ¿cómo hizo Dios para hacer eso? Dios es grande, mis hermanos. ¿Sabe qué es triste? Al ver todo esto, al mirar todo lo que Dios ha hecho por el ser humano para salvarse, perderse uno. Mis hermanos, diariamente debemos estar orando. Diariamente debemos estar agradeciendo al Señor, meditando en su palabra. Dice, por medio de transgresión, el mundo había sido divorciado del cielo. Cristo unió al abismo y conectó la tierra con el cielo. En la naturaleza humana, Él mantuvo la pureza de su carácter divino y Él vino para impartir su propia naturaleza divina, su propia imagen al arrepentido alma creyente. No hay nada que valga más la pena que lo que Dios hizo por el hombre, que es enviar a su Hijo unigénito. Mis hermanos, es muy importante entender lo que Pablo estaba diciendo aquí. Por asuntos de tiempo no vamos a leer todo, pero en capítulo 3 de Romanos, versículo 28, la palabra de Dios nos dice, Pablo dijo, concluimos pues que el hombre es justificado por medio o por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues. Hay algo muy importante que podemos notar a través de la historia. Si el hombre no entiende bien el plan de salvación, si nosotros como seres humanos no entendamos bien la justificación por la fe, podemos ser como religión, como iglesia, como religiosos, muy crueles. Muchas atrocidades tomaron lugar por medio de la falta de entendimiento de este punto así tan importante. Y Pablo no lo escribió simplemente por escribir. Pablo no escribió este capítulo simplemente por falta de teología. Pablo es reconocido siempre que cuando Pablo escribe algo, lo escribe para explicar, para dar solución. Pues al dar solución, al usar eso para dar solución a un problema, nos dice claramente que había una contienda en ese tiempo cuando Pablo vivía. Había un problema en ese tiempo cuando Pablo vivía. Y por eso Pablo lo escribió. Y Pablo dijo, concluimos pues, porque había contienda en los gentiles. Los judíos pensaban que solamente ellos eran los que salvaban.
Los judíos pensaban, y no solamente, no porque Dios los salvaba, no porque Jesús vino para salvarlos, no porque creían en el Mesías, sino que ellos pensaban que eran salvos por sus obras. Pensaban que eran salvos por lo que hacían. Y estaban perdidos. Al no entender bien este punto, puede decidir si estamos salvos o perdidos, hermanos. Este punto, cuando entendamos bien este punto, entendamos también cómo debemos tratarnos unos con los otros. Entendamos también que para el Señor no existe pastor, no existe un líder, no existe miembro, sino que todos somos seres humanos. Que todos nos salvamos únicamente por medio de Cristo Jesús. Por eso mismo felicito a la persona que pronto va a entregarse en las manos totalmente de Cristo Jesús. La persona que escoge a Dios es sabio. Y Pablo nos dijo: haya pues en vosotros, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9, encontramos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? En versículo 6 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Que Dios nos servimos. El Señor de señores, el Rey de reyes. Imagínate, su amor era tan grande. La palabra de Dios nos dice que todo existe por medio de Él, que fue Él que hizo todo. Y nos dice en versículo 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imagínate, tomando forma de siervo. ¿Quién soy yo? Cuando veo eso, mis hermanos, la pregunta me viene: ¿quién soy yo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo podemos poner a un lado a Jesús? Jesús es central, mis hermanos. Jesús es poder. Jesús es salvación. Jesús es todo. Jesús es esperanza. Jesús es fuerza. Jesús es vida. Él es el príncipe de paz. Él es el Padre eterno. Ellos pensaban que había diferencias entre hermanos. Sabes, a veces nosotros, hasta en este tiempo, nosotros tenemos tendencia de pensar a veces: no, yo soy, como tengo más experiencia en la Biblia, como conozco más a Dios, como tengo mucha relación con el Señor, estoy más salvo que tal hermano o tal hermana. ¿No pensamos así a veces? ¿No pensamos así a veces? No, yo soy mejor. Yo puedo más. Yo tengo 40 años en la iglesia. Yo conozco la Biblia de tapa a tapa. Pues yo soy mejor. Aquí nos muestra Pablo que todos somos iguales. Y los judíos tenían el costumbre, en la parte 6, eso era el templo. Adelante se sentaban los sacerdotes, el número 3. Número 4 se sentaban los hombres. Y al número 5 se sentaban las mujeres. Y en el número 6 se sentaban los gentiles. ¿Vieron? Por no entender
Por eso mismo este tema en esta mañana. Una doctrina inadecuada del pecado. ¿Cómo dice? Una doctrina inadecuada del pecado nos lleva a una doctrina equivocada de la salvación. George Knight, un gran escritor adventista. Jesús dijo en el libro de Marcos, capítulo 5. Jesús dijo, porque de dentro del corazón de los hombres, mire que dice Jesús, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. ¿Quién está hablando aquí? ¿El pastor Bruno? ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Dios que nos creó. Jesús aquí diciendo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. A veces hay personas que me dicen, pero pastor, yo no hago mal a nadie. Pero pastor, yo no hablo de nadie. Pastor, más bien yo ayudo siempre cuando encuentro. Mis hermanos, somos sucios. Todo lo que hacemos es como ropa sucia delante de Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos. El pecado es como un virus. Un hombre un día fue de viaje, pero durante el viaje, se enfermó. Tenía mucho dolor, su cuerpo estaba totalmente quebrado. Llegó al país, regresó y fue de inmediato al doctor. Del doctor lo mandaron y de ahí no recuerda nada. Pero cuando se despertó, se levantó en su cama y vio que estaba en un cuarto. Fue a la puerta y cuando quería abrir la puerta, no podía abrirlo. De repente lo llamaron. Epa, señor, encontramos que usted tiene un virus, pero malísimo. No sabemos cómo debemos hacer para quitarlo. Por eso estás ahí. El pecado es igual. El pecado es como un virus. A veces hay personas que dicen, pero pastor, ¿cómo es posible? Yo no he hecho el pecado que Adán ha hecho. Pero ¿cómo es posible que el pecado ha pasado desde Adán a nosotros? No me preguntes, pero así pasó. ¿Cómo puede ser que un niño lo dejas por un rato con un otro niño, dos niños, lo dejas ahí jugando, vas y vienes, están peleando? ¿Quién les enseñó? Es porque tenemos el pecado en nuestro ser. Y únicamente por medio de la venida del Mesías podemos ser salvos. Nosotros pecamos porque somos pecadores, no para convertirnos en pecadores. Pues nosotros pecamos porque somos pecadores. Y sigue diciendo, el pecado no simplemente puede ser considerado como quebrantamiento de la ley. Ahora mira que dice, podemos rebelar contra Dios hasta en nuestras buenas acciones. Hasta en nuestras buenas acciones. Vemos ahora que nada de lo que hacemos
es apto para salvar. Como seres humanos no somos nada. Las personas inteligentes aceptan a Jesús. Por eso dice la Biblia, bobo son los que dicen que no existe Dios. Los que ignoran a Jesús. Jesús es todo. Jesús es el centro de la salvación. Jesús es amor. Jesús es esperanza. Jesús es vida. Por eso no importa en lo que pasamos como seres humanos. No importa a veces cuán duro se pone la vida. Si tienes a Jesús, tienes vida. Tienes esperanza. En Isaías 64, versículo 6 nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Te imaginas? Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Jesús es tan importante. Qué lástima, pero debemos lidiar con la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa no lo podemos vencer. No importa cuán bueno eres. No importa cuán buenos somos. No importa cuánto ayudamos a las personas. No podemos vencer la naturaleza pecaminosa por nosotros mismos. Necesitamos a Jesús. Jesús es primordial. Jesús es maravilloso. Jesús es necesario. Nuestra situación es tan complicada. Vamos a ver, miramos esto. Nuestra situación es tan complicada que hasta los buenos hechos que hagamos están contaminadas. Entonces, hacemos el bien, pero el problema viene ¿dónde? Nuestras intenciones. Hacemos el bien, pero lo hacemos para que todos nos vean. Hacemos el bien, pero lo hacemos para demostrar que somos mejor que tal persona. Hacemos el bien, pero con el pensamiento de que cuando ayudo a tal hermano, cuando ayudo al hermano César, el hermano César me dé algo. ¿Vieron? Otro ejemplo. Las buenas cosas que sabemos que debemos hacer, no las hacemos o no hacemos suficientes. Las buenas cosas que sabemos hacer, no las hacemos o no hacemos suficiente. Otro ejemplo. A veces no heridamos a las personas, no hacemos nada malo a nuestro prójimo, pero al mismo tiempo no hacemos nada para ayudarles. Pecado, el Weber, un señor llamado Weber, dijo: pecado no es solamente escoger para hacer lo incorrecto, sino también cuando no hacemos lo que es correcto. Lo repito, pecado no es solamente cuando escogemos para hacer lo incorrecto, sino también cuando dejamos de hacer lo correcto. Una persona dijo una vez: hasta nuestros buenos actos, imagínate, necesitan el perdón de Dios.
Otro ejemplo, nos disciplinamos para ahorrar. Un ejemplo de la vida diaria. Pero cuando tenemos dinero, somos orgullosos o egoístas. Necesitamos a Jesús. No hay otro medio. No podemos desecharlo. No podemos ponerlo a un lado. Jesús es el centro de la salvación. Otro ejemplo, luchamos por ser humilde. Cuando alcanzamos la humildad, somos orgullosos por el logro y no quedamos ahí. Juzgamos a otros también. Estamos viendo que necesitamos a Jesús. Estamos viendo lo importante que es Jesús en nuestras vidas. Va a venir estudios, va a venir gentes en estos últimos días que van a traer diferentes tipos de doctrinas. Algunos tiempos pasados vino algunas personas y estaban diciendo que Jesús no es importante, o que Jesús no es Dios, o Jesús no forma parte de la Trinidad. Tengamos cuidado, hermanos. Una doctrina mal entendida de pecado nos lleva a una salvación errada. Otro ejemplo, nosotros hacemos el bien, pero de la misma manera que los sacerdotes, que el sacerdote y el levita en la historia del buen samaritano, escogemos a quién hacemos el bien. A veces hacemos el bien, pero no a todo el mundo. Eso era el problema que Jesús tenía, eso era el problema que los líderes, los fariseos tenían con Jesús. Porque a él no le importaba que eran drogadictos, no le importaba que era ladrón, no le importaba. Y simplemente iba y comía con ellos. El pecado nos separó completamente de Dios. El pecado nos apartó de Dios. El costumbre era que Dios venía en el huerto y hablaba con Adán. Dios caminaba con sus criaturas. Pero cuando el pecado vino, nos separó. Creó una brecha entre el hombre y el Señor. El hombre y su creador. Y lo único que Dios quiere a través de Cristo Jesús es llegar a cerrar esa brecha otra vez. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿El que qué? En la primera parte, al que venciere. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo? En obediencia. Pero la Biblia nos dice aquí que nosotros nos salvamos únicamente por medio de Jesús. ¿Cómo? Está bien lo que estás diciendo, pero yo estoy tratando de ver que ustedes piensen conmigo.
¿Cómo entonces en obediencia? ¿Ah? Pero no necesito, la palabra de Dios nos dice que únicamente por medio de Jesús podemos vencer. Ajá. ¿Y las obras? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Ah? Amén. Por eso la importancia de nosotros meditar diariamente en Jesús. Si nosotros como cristianos, si nosotros como el pueblo de Dios, si nosotros meditáramos más en la vida de Jesús, seríamos completamente otra persona. Al andar con Jesús, al buscar a Jesús, al estudiar el Evangelio, al pasar tiempo con Jesús, mi carácter será transformado. Por tener fe en Jesús, Jesús me dará la fuerza para caminar recto en Jesús. ¿Entendemos? Pues Jesús es esencial. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En toda la historia bíblica es muy importante que entendamos esto también. En toda la historia bíblica, cuando hablamos de una familia, siempre hubo una relación inseparable del líder de la familia y la familia. ¿Entendemos? Siempre hubo una relación inseparable del líder de la familia y la familia. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de Acán? Cuando Israel fue a la batalla y perdió. Y vinieron y supieron que alguien había pecado. Y supieron que era Acán. Ese pecado tuvo influencia en toda la familia de Acán. ¿Vieron? La relación entre los familiares era muy fuerte. Si por ejemplo, una persona de la familia X hizo algo muy malo a la familia Y, eso tenía repercusión para toda la familia X. Cuando la familia Y iba a hacer justicia, no buscaban solamente a la persona que le hizo daño, sino que buscaban a toda la familia. Por eso a veces las personas me dicen, pero pastor, ¿cómo es posible que Adán pecó? ¿Cómo es posible que Adán desobedeció a Dios y ahora nosotros también sufrimos? Me dicen a veces, pero pastor, yo no hice el pecado de Adán. ¿Cómo es posible que nosotros también como seres humanos hasta hoy día estamos en problemas? ¿Cómo puede ser? Entonces esto es la explicación. La Biblia nos dice que Adán era la cabeza del ser humano, la cabeza de la humanidad en total. Por eso mismo, para sacarnos de este problema, para quitarnos este virus del pecado, necesitábamos a una otra cabeza. Por eso Pablo hace esta explicación para que esa gente en ese tiempo pudieran entender, porque no han aceptado a la Mesías. Ellos pensaban que podían ser salvos únicamente por medio de la obra. Ellos creían eso. Ellos pensaban que eran mejor que todos los otros seres humanos, pero estaban perdidos. Rahab, por ejemplo, la historia de Rahab. Rahab salvó
a las espías. Por la bendición que ella recibió, toda su familia se salvaron. ¿Entienden? Por eso mismo, Dios tuvo entonces que mandar a su único hijo, Cristo Jesús, el segundo Adán, para venir a este mundo, morir en la cruz, y por medio de su sangre podemos ser salvos hoy día. ¿No es grande ese Dios? ¿No es grande Jesús? ¿No es maravilloso Jesús? Mis hermanos, el que tiene Jesús debe ser la persona más feliz en este mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 2 Corintios capítulo 5 nos dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, y es Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 15 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aquí él lo está explicando, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? Cristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abandonaron mucho más para abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Conocen este carro? ¿Cómo? Rolls Royce. Es uno de los carros más caros del mundo. Vale como millones de dólares. ¿Cuánto vale? Millones de dólares. Un día un señor iba de viaje y él iba con su Rolls Royce. Iba en un barco. Antes de empezar el viaje, él pasó su Rolls Royce sobre el barco, porque iba a viajar con su carro. Llegó, era en Europa, y iba para Inglaterra. Llegó a ese país, Inglaterra, y entró a su carro y comenzó a viajar, a pasear, a conocer, a gozar de sus vacaciones. Pero la historia nos dice que en un transcurso de tiempo el carro se dañó. Imagínate un Rolls Royce que se daña. Un Rolls Royce que se daña. Eso normalmente no puede ser, porque estos carros los hacen a perfección. Bueno, el ser humano no puede hacer nada a la perfección, pero es un modo de hablar. Estos carros lo tratan de hacer a perfección. Estos carros lo hacen todo a mano. Todo a mano. Tienen el mejor motor. Son buenos en eso. Pues normalmente no puede fallar. Pero en este caso, el carro falló. Entonces el Señor
preocupado, llamó al lugar donde hacen estos carros y le explicó el problema que tenía. Ellos de una vez mandaron a un mecánico por avión y llegó al lugar y comenzó a arreglar el carro y lo arregló. Después de terminar, tomó su avión y se fue. Pero el dueño ya se dañó su vacaciones porque estaba pensando, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cuánto me saldría? Porque el hombre entró en su avión, vino hasta donde yo estaba, lo arregló. Pues me imagino que como es un Rolls Royce, eso iba a costar, pero wow, un dineral. Entonces, preocupado, él agarró un teléfono y llamó al dueño de la fábrica. Y le preguntó y le dijo, mira, señor, mi carro, gracias por haber venido a arreglar mi carro, pero tengo una pregunta. ¿Cuánto me saldría todo el gasto de haber arreglado el carro? Puede ver en su registro, a ver. Recuerden, es un Rolls Royce. ¿Saben qué le contestó el dueño de la fábrica? Mire, señor, no encuentro ningún registro de que alguien ha venido a arreglar tu carro. Aquí, en esta compañía Rolls Royce, no encuentro no hay registro de que una vez alguien vino a arreglar tu carro. ¿Entendieron? ¿Saben por qué dijo eso? Porque era un Rolls Royce. Era el mejor de los mejores. ¿Saben? Eso pasó con nosotros también. La persona que acepta a Jesús, la persona que ponga a Jesús en el primer lugar en su vida, la persona que toma en serio a Jesús, al mismo momento que acepta a Jesús en su corazón, se borra todo registro de pecado. Eso es el Dios que servimos. No lo entendemos. No me preguntes por qué. No me preguntes cómo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que así es. La palabra de Dios nos dice claramente que la persona que acepta a Jesús, la persona que cree en Jesús, la persona que pase tiempo en Jesús, crece espiritualmente y recibe salvación. Que Dios bendiga a cada uno. Que Dios nos ayude diariamente a pasar tiempo con Jesús. Que nos ayude a meditar en su vida. Que tengamos el deseo de crecer diariamente en Jesús. Y que todo el plan de Dios puede cumplirse en la vida de nosotros. Aquí en este mundo y con la esperanza de un día mirar a Jesús cara a cara. Que Dios bendiga a la iglesia de Dios es amor. Ok, entendí que hay personas en medio de nosotros que han aceptado a Jesús. Esperé un fuerte amén. Hay personas en medio de nosotros que han aceptado a Jesús. Amén. Entonces, en esta mañana quiero invitarles. ¿Quiénes son? ¿Ok? Puede pasar adelante.
Buenas. Felicitaciones. En este momento vamos a repasar las votos bautismales para proceder con el ceremonia de bautismo. ¿Cree usted en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Déjame ponerlo así. Que constituye una unidad de tres personas eternas. ¿Aceptas la muerte de Jesús en el Calvario como el sacrificio expiatorio por tus pecados? ¿Y crees que por la gracia de Dios, por la fe en su sangre derramada, eres salvo del pecado y de su penalidad? ¿Sí? ¿Aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, creyendo que Jesús en Cristo ha perdonado tus pecados y te ha dado un nuevo corazón, renunciando a los caminos pecaminosos del mundo? ¿Aceptas por fe la justicia de Cristo, reconociéndolo como tu abogado en el santuario celestial, y aceptas la promesa que dice que Dios dará la gracia y el poder transformador para vivir una vida centrada en Cristo y el amor, tanto en casa como ante el mundo? ¿Crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y es la única regla de fe y práctica para los cristianos? ¿Estás de acuerdo que los 10 mandamientos son una expresión del carácter de Dios y que revelan su voluntad? Si es así, te propones por el poder de la presencia de Cristo en tu corazón guardar esta ley, incluyendo el 4.º mandamiento, que requiere la observancia del 7º día de la semana como el sábado del Señor y un monumento a la creación y su sello del matrimonio. ¿Y estás de acuerdo en que es muy bueno como Dios lo creó? ¿Crees que Cristo vino en la carne caída de Adán y fue tentado en todos los puntos y no tuvo ninguna ventaja sobre nosotros para guardar los mandamientos? ¿Deseas la venida de Jesús, que Pablo llama la bienaventurada esperanza, cuando esto mortal sea vestido de inmortal? ¿Aceptas las enseñanzas bíblicas de los dones espirituales y crees que el don de profecía es una de las marcas de identificación de la iglesia remanente? ¿Crees en el movimiento del 4.º ángel de Apocalipsis 18, que ilumina la tierra con su gloria y anuncia el fuerte clamor con las últimas advertencias para el mundo en las 7 últimas trompetas, acompañadas por las señales en el cielo? ¿Crees en el mensaje de los adventistas del 7º día? ¿Crees que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es tu tarea honrar a Dios cuidando de Él, evitando el uso de todo lo que es perjudicial, practicando la abstinencia total de alimentos inmundos, el uso, la fabricación o la venta de bebidas alcohólicas y tabaco en cualquier forma para el consumo humano?
Conociendo los principios bíblicos fundamentales y la comprensión del movimiento del primer sí. ¿Aceptas la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del bautismo por inmersión y quieres ser bautizado de esta manera como una demostración pública de tu fe en Cristo y el perdón de los pecados? Ok. Pues mis hermanos ya vieron que aceptaron los votos bautismales. Quiero preguntar si hay apoyo para que podamos aceptar a estas personas en la membresía de la iglesia. ¿Es apoyado? ¿Hay pregunta, observación? Si no hay pregunta, observación, todos los que están de acuerdo que estas personas sean miembros aceptadas en la iglesia adventista del séptimo día, dámosles bienvenida a estas personas. Y ustedes también pueden ver el grupo de hermanos que están aquí para apoyarles, para sostenerles y para orar para ustedes y velar por su crecimiento en la obra del Señor. Ahora vamos a proceder a la ceremonia bautismal que va a ser en Boca Simón. ¿Ok? Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo que está en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la salvación. Te damos las gracias, Señor, por Cristo Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho por nosotros, para que podamos tener la esperanza bienaventurada de un día verte cara a cara. Ahora que vamos a proceder a bautizar a estos dos hermanos, te pedimos, Señor, que tú guíes el servicio, que tú guíes la ceremonia y que no sea una ceremonia más, sino que tu presencia puede estar con nosotros. Ayúdale, Señor, a crecer en Cristo. Ayúdale, Señor, diariamente a buscarte, a estudiar tu palabra, a vivir la vida. Y, Señor, que tengan paz, que tengan el gozo de tener a Cristo Jesús como lo primero en su vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.